Aquí tienes, Harry, dijo el abogado mientras se movía incómodo en su asiento. El testamento de mi padre se extendía sobre su imponente escritorio. Me indicaron que te entregara esto. El sobre que me entregó se sentía sorprendentemente sólido. ¿Qué es esto? Pregunté sin pensar. El hombre elegantemente vestido de cabello blanco que tenía delante parpadeó como si lo hubiera insultado. Me indicaron que te lo entregara, Harry. No que lo abrieras. No sé por qué esperé hasta estar de nuevo en el silencioso estudio de mi padre antes de abrir su paquete. Tal vez solo quería tener algunas puertas entre mí y el resto del mundo, con sus palabras vacías y su lástima. Además, aquí me sentía más cerca de él. El estudio era el santuario de mi padre, y las paredes contaban su historia. Músico, corredor de bolsa, autor. Marinero, inventor, artista. Uno de esos afortunados que parecía tener un don para todo lo que intentaba. Hice lo posible por decirme a mí mismo que había llevado una vida rica y variada, que la muerte era algo natural que le sucedía a todo el mundo, pero no podía creerlo del todo. Cada vez que miraba una foto de ese rostro bronceado con su barba de sal y pimienta y su enigmática sonrisa, solo quería sentirlo rozando mi cuello en uno de los afectuosos abrazos que siempre me daba cuando lo visitaba. Era como si un velo se hubiera interpuesto entre nosotros, y lo único que aún lo conectaba conmigo era el sobre. Lo abrí y volqué su contenido en mi mano, una nota y una pequeña llave de plata. Simone de Beauvoir. 5 ta estantería, 3 ra de la izquierda. Tu legado. Mis ojos saltaron hacia la estantería de libros. Recorrí con el dedo los volúmenes encuadernados en cuero hasta que llegué a Todos los hombres son mortales. Lo saqué, hojeé, nada. No había documentos escondidos en la encuadernación ni entre las páginas, nada. Vi una cerradura en la pared a través del hueco que el libro de Beauvoir había dejado. Introduje la llave de plata y, con un clic, la estantería de libros se abrió hacia afuera. Una puerta secreta. Parece que mi padre siempre tenía un lado excéntrico. No solo una puerta secreta, sino una gigantesca caja fuerte, me di cuenta al dar varios pasos sobre el grueso metal. Miré por encima del hombro, paranoico de que la estantería de libros pudiera cerrarse y atraparme aquí adentro. Recorrí la pared con los dedos hasta que rozaron un interruptor de luz. Rostros pálidos con ojos negros me miraban desde todos los ángulos. Espera, no eran rostros, eran máscaras. Al menos 50 de ellas decoraban las paredes de la habitación del tamaño de un armario. Fascinado, alcancé para tocar una media máscara con una nariz aguileña y cejas gruesas que, por alguna razón, me recordaban a un anciano profesor de matemáticas. Su superficie era fresca, suave y dura como el mármol, pero tan fina como el papel. Las máscaras no estaban hechas de ningún material que reconociera, y no parecía haber forma de sujetarlas. Aún así, me acerqué al profesor. Hubo una extraña sensación de desaparecer bajo otro conjunto de ojos y rasgos. Y luego nada. Se equilibraba perfectamente. Aún preocupado de que la máscara pudiera caerse de repente, subí corriendo las escaleras de la casa vacía hasta el espejo en la antigua habitación de mi padre. Al principio, no podía creer lo que veía. No apareció ninguna máscara en mi rostro en el espejo. Me la quité. La máscara del profesor apareció en mi mano. Me la coloqué en el rostro. El profesor desapareció. Repetí este truco varias veces, con el mismo resultado. Mientras llevaba la máscara, parecía que nadie más que yo podía percibirla. Casi como si se hubiera fusionado con mi rostro. Me estremecí. Entonces me di cuenta de que el espejo estaba colgado en un ángulo de 88 grados. Lo coloqué de nuevo en su lugar y deambulé por los silenciosos pasillos de la casa de mi padre, pensando. Históricamente, las acciones de petróleo mostraban un crecimiento del 12% al final del trimestre.
¿No debería invertir? Podría usar el dinero que ganara para comprar una nueva cadena de tiempo para mi coche, ya que según las estadísticas, el modelo que tenía experimentaba una falla en el tiempo de encendido en torno a mi kilometraje. Tenía una idea de lo que estaba sucediendo. Sentado con entusiasmo en el escritorio de mi padre, empecé a garabatear en cualquier papel que encontré, resolviendo todas esas ecuaciones que habían sido tan dolorosas en la escuela. A mitad de una, me quité la máscara. Y una vez más me perdí en la pared de números. Con la máscara puesta, lo resolví fácilmente. ¿Cómo puedo explicar las próximas semanas? No solo había encontrado las claves del éxito de mi padre, sino que incluso podía usarlas yo mismo. Cuestionar qué eran las máscaras o de dónde habían venido apenas cruzó por mi mente. ¿Podría hacer eso más tarde? Rostros pálidos con ojos negros me miraban desde todos los ángulos. Espera, no eran rostros, eran máscaras. Al menos 50 de ellas decoraban las paredes de la habitación del tamaño de un armario. Fascinado, alcancé para tocar una media máscara con una nariz aguileña y cejas gruesas que, por alguna razón, me hizo pensar en un anciano profesor de matemáticas. Su superficie era fresca, suave y dura como el mármol, pero tan fina como el papel. Las máscaras no estaban hechas de ningún material que reconociera, y no parecía haber forma de sujetarlas. Aún así, acerqué al profesor a mi rostro. Hubo esa extraña sensación de desaparecer bajo otro conjunto de ojos y rasgos. Y luego nada. Se equilibraba perfectamente. Aún preocupado de que la máscara pudiera caerse de repente, subí corriendo las escaleras de la casa vacía hasta el espejo en la antigua habitación de mi padre. Al principio, no podía creer lo que veía. No apareció ninguna máscara en mi rostro en el espejo. Me la quité. La máscara del profesor apareció en mi mano. Me la coloqué en el rostro. El profesor desapareció. Repetí este truco varias veces, con el mismo resultado. Mientras llevaba la máscara, parecía que nadie más que yo podía percibirla. Casi como si se hubiera fusionado con mi rostro. Me estremecí. Entonces me di cuenta de que el espejo colgaba en un ángulo de 88 grados. Lo volví a colocar en su lugar, y luego vagué por los silenciosos pasillos de la casa de mi padre, pensando. Las acciones de petróleo históricamente mostraban un crecimiento del 12% al final del trimestre. ¿No debería invertir? Podría usar el dinero que ganara para comprar una nueva cadena de distribución para mi coche, ya que el modelo que tenía experimentaba estadísticamente una falla en la distribución en torno a mi kilometraje. ¿Tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo? Sentado emocionado en el escritorio de mi padre, empecé a garabatear en cualquier pedazo de papel, pasando fácilmente por todas esas ecuaciones que habían sido tan dolorosas en la escuela. A mitad de una de ellas, me quité la máscara. Y una vez más quedé perdido en la maraña de números. Con la máscara puesta, la resolví fácilmente. ¿Cómo puedo explicar las próximas semanas? No solo había encontrado las claves del éxito de mi padre, sino que incluso podía usarlas yo mismo. Cuestionar qué eran las máscaras o de dónde habían venido apenas cruzó por mi mente. Podía hacer eso más adelante, hasta que Emma les pidió a sus hermanos que hablaran conmigo. No soportaba la vista de esos arrogantes campesinos en el porche de la casa de mi propio padre. Tuve que usar el luchador para alejarlos, y supongo que hice más daño del estrictamente necesario. 2 hermanos terminaron en el hospital, y uno permaneció en coma durante el resto de su corta vida. Estaba seguro de que vendría una orden de arresto. Y así, entré en pánico. ¿Qué sabía yo del derecho? Probé una máscara tras otra, buscando algún indicio de experiencia legal, hasta que finalmente llegué a la 22ª. En el momento en que la máscara tocó mi rostro, supe que algo era diferente. Levanté mis manos y las giré frente a mi rostro, como si las estuviera viendo por primera vez.
Me reí de alegría desde lo más profundo de mis entrañas, aunque no podía imaginar qué tenía de gracioso la situación. Luego observé con horror cómo mis propios dedos se movieron a los lados de mi rostro y me levantaron. Solo para ser colocado en la pared. Junto a los demás. Bueno, joven señor, buen día para ti. Supongo que podrías ser mi tataranieto o algo parecido, dijo la cosa que llevaba mi cuerpo. Ya has vivido el resto, ¿verdad? Pero vaya, eso fue rápido. Hizo una pausa, pareciendo recopilar información de mi cuerpo. Parece que te has metido en un buen lío. No importa. Contrataré a un buen abogado, como deberías haber hecho, jaja. Pero no temas. Un día, otro joven heredero vendrá a bajarte de la pared, y mientras tanto, los demás te impartirán grandes secretos. Mientras esperas tu turno. Vi a mi propio cuerpo alejarse para ocuparse de los asuntos de mi tatarabuelo. Si los sonidos del resto de la casa eran indicativos de algo, parecía disfrutar mucho de volver a ser joven. Por supuesto, no todo era diversión y juegos. Estaban esos hombres ciegos que contrató para ayudarlo a desenterrar el ataúd de mi padre, y el espeluznante ritual que llevó a cabo para colgar el rostro de papá en la pared junto al mío. Luego estaba la forma en que vi a mi propio cuerpo matar a esos 4 trabajadores ciegos para mantener a salvo el secreto de nuestra familia. De vez en cuando, se traía a un individuo supremamente talentoso para unirse a las otras máscaras, aquellas fuera de la familia, solo utilizadas por sus habilidades. Al principio, me horrorizaban los sacrificios, pero para la generación de mi nieto incluso los esperaba con ansias. La luz. Los rostros inocentes y brillantes. La súbita salpicadura de rojo, tan brillante que ni siquiera Dios podría crear un color tan intenso. Cualquier cosa era mejor que la oscuridad y los susurros. Parece que mi bisnieto, o más bien, el bisnieto del cuerpo del que perdí el control cuando tenía 21 años, es aún más pródigo que yo. Agotó las máscaras a los 16 años. Fue pura casualidad que me eligiera a mí de la pared cuando necesitaba un rostro que pudiera arreglar su teléfono, en lugar de a cualquiera de los demás. No importa. Toda esta nueva tecnología es fascinante. No puedo imaginar hasta dónde habrá avanzado cuando mi nieto tenga la oportunidad de poseer un cuerpo cálido y vivo de nuevo. Imagínalo. Una máquina eléctrica